otra clínica y otro tratamiento. O sea que ese baremos no está en el programa. Ok. em, ¿Qué pasa con la insuficiencia mitral? Eso es muy fácil. Mire, si la válvula mitral es insuficiente, insuficiente quiere decir simple y llanamente que no se cierra bien, ¿sí? Por eso se llama incompetencia valvular, ¿ok? Si hay una incompetencia valvular, vuelvo a repetir, la mitral no se cierra. Como no se cierra durante la sístole, ¿sí? Ahí está el detalle, durante la sístole, entonces una parte de la sangre va a entrar hacia la aorta, ¿de acuerdo? Y otra parte de la aorta va a volver a la aurícula izquierda, ¿ok? O sea que eso se llama regurgitación, ¿ok? Va a regurgitar del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. Pero si ustedes se fijan, pobre aurícula izquierda, perdón, aurícula izquierda, porque sigue recibiendo sangre de las pulmonares. O sea, la aurícula está recibiendo sangre de las pulmonares, aunque le importe un pepino y sigue recibiendo. Y por otra parte, el volumen de regurgitación del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. ¿Ok? Y eso, obviamente, que va a causar problemas de sobrecarga, especialmente primero de volumen en la aurícula izquierda, y les cuento que tolera sin ningún problema. O sea, crea una sobrecarga volumétrica, ¿sí? De cavidades izquierdas. ¿Ok? Entonces, por otra parte, eh, disminuye la cantidad de sangre que va a ir por el camino correcto, que sería la aorta. Porque prácticamente va a haber una división. No siempre es 50-50%. Cuando es grave, sí es 50%. Pero en general, el 30% o el 40% de la cantidad de sangre que existe en el ventrículo izquierdo se va hacia la aurícula izquierda. Eso es insuficiencia. ¿Okay? Aquí está otro dibujito nada más. Miren, durante la sístole, aquí una gran parte se está yendo a la aorta normalmente, pero tengo otra partecita que se está yendo, porque la válvula es incompetente, se está yendo a la aurícula izquierda. Eso es lo que pasa en este dibujito en movimiento. La sangre entra, pero miren, durante la sístole, una parte se va para la aorta y otra parte aquí está volviendo hacia la aurícula. Entonces, esta llegada en contra retrógrada de la sangre, mire, están viendo aquí unos redonditos, produce una turbulencia. Y esa turbulencia que está produciendo es el soplo de la insuficiencia mitral. En cuanto a la etiología, pocas son las cosas que nos importan, porque la fiebre reumática es la que produce en nuestro medio 95%. Un 1% las degenerativas, por vejez, ¿sí? Y el otro 2% por infarto. Y eso que no vemos nosotros mucho infarto, ¿ok? Las congénitas son muy raritas. Y otra cosa que sí se puede ver es una enfermedad que es el síndrome de Marfan, que es una degeneración mixomatosa, del tejido mixomatoso, ¿ok? Y ahorita vamos a ver las imágenes del síndrome de Marfan y 20% de endocarditis infecciosa. Y esto es demasiado peligroso. Estos pacientes, la mayoría se van al cielo o al infierno, ¿ok? Eso sería, en general, la gran mayoría de la etiología de estos pacientes. Este es un síndrome de Marfan. Esta es la fase típica del Marfan. Sus orejas son más abajo. Luego tienen aracnodactilia. Tienen una lordosis más pronunciada. Y tienen subluxación del cristalino. Y aparte, son altos y flacos. ¿Ok? Entonces, esto sí, esta es una degeneración mixomatosa y la que paga es la válvula mitral, que se la hace insuficiente. ¿Qué pasa en la fisiopatología de esta enfermedad? Hemos dicho que durante la sístole, la sangre vuelve anormalmente a la aurícula izquierda. ¿Ok? Anormalmente a la aurícula izquierda.
Entonces, ¿qué va a pasar con la pobre aurícula? La pobre aurícula va a recibir una sangre ajena y eso va a aumentar primero el volumen y después la presión en la aurícula izquierda. Pero la aurícula izquierda, compensando, se va dilatando. Se dilata y es una buena chica. Se dilata lo que más puede, inclusive al principio con presiones normales, la presión auricular normal. Pero claro, con el tiempo va a seguir recibiendo cada vez una cantidad más grande de sangre en la aurícula y por las pulmonares entrando otra cantidad de sangre. Ahora, imagínense que cada vez la aurícula izquierda se va a dilatar y le va a introducir al ventrículo izquierdo más sangre, cada vez más sangre, cada vez más sangre, cada vez más sangre, más centímetros cúbicos de sangre, ¿sí? Entonces va a haber una sobrecarga después de presiones y de volúmenes en los dos lados. Entonces, ¿qué va a pasar durante la diástole? Durante la diástole, lo que le estaba diciendo, gran cantidad de sangre va a entrar al ventrículo izquierdo. Pero va a llegar un momento en que el ventrículo izquierdo va a tener un aumento, eso va a producir un volumen, un aumento del volumen sistólico, claro, un aumento del volumen de la sangre durante la sístole que se va a ir normalmente por la aorta. Pero el ventrículo izquierdo se va a ir dilatando. Tiene dos tipos de compensaciones en esta patología. La dilatación es una y la otra es la hipertrofia de las paredes. Pero aquí hay una mala noticia. Esta hipertrofia no es concéntrica, no es uniforme, a eso se dice concéntrico. ¿Okay? Entonces, hay partes que están hipertrofiadas y partes que no están hipertrofiadas. A eso se llama una hipertrofia ventricular inadecuada. O sea, que tengo dos factores, dilatación e hipertrofia en el ventrículo izquierdo, que obviamente con el tiempo va a haber un aumento de volumen, un aumento de presión, y el corazón, muy astuto, va compensando todo este problema que estamos viendo durante muchos años, 35, 40, 45 años, los pacientes son asintomáticos. ¿Por qué? Porque sostienen el volumen sistólico. ¿Y cómo sostienen el volumen sistólico? Y esta es una cuestión matemática. El volumen sistólico es la fracción de eyección por el volumen de fin de diástole. Y este volumen de fin de diástole, ¿sí?, queda aumentado. El corazón muy astuto, el volumen de sangre que queda al final de la diástole queda aumentado y la fracción de eyección queda conservada. ¿Sí? Inclusive un poco aumentada. Y entonces, por eso los pacientes son asintomáticos mucho tiempo. Ok, aquí hay un cuadrito. Bueno, y eso produce obviamente un deterioro progresivo, lentamente progresivo de la función ventricular. Aquí está un esquema de lo que estábamos hablando. La insuficiencia mitral crónica altera el volumen del ventrículo izquierdo, como acabamos de ver, y el volumen de la aurícula izquierda. ¿Qué pasa con el volumen del ventrículo izquierdo? ¿Cómo compensa? Primero, con dilatación. Y esta dilatación lleva a una disfunción lentamente progresiva del ventrículo izquierdo. Por otra parte, la otra compensación, dijimos que era la hipertrofia. Entonces hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con eso? Como no es además no es uniforme, hay un aumento de la precarga bien desigual, si vale el término, del ventrículo izquierdo. Con el tiempo, y agregada esta disfunción de la dilatación, entonces disminuye la fracción de eyección. O sea que está disminuyendo la fuerza de contracción del corazón, si vale el término. Y eso produce hipotensión. Y este detallito de un paciente con insuficiencia mitral crónica que tenga hipotensión nos llama mucho la atención porque es un signo de gravedad. Si un paciente inclusive normotenso o un poquito hipertenso que tenga hipotensión, malas noticias, porque ya hay una disfunción del ventrículo izquierdo y por tanto la fracción de eyecciones. O sea, hay que tener mucho cuidado en tomar la presión a estos pacientes e ir en las historias clínicas muy bien su presión para descubrir este síntoma que es la hipotensión. Y por otra parte, la dilatación del volumen de la aurícula izquierda, después con el tiempo produce aumento de presión
mala noticia porque aumento de volumen y aumento de presión no son buenas y va a causar congestión pulmonar. Claro, porque la aurícula izquierda está unida a las pulmonares. Entonces la presión de aquí se va a ir en forma retrógrada hacia los pulmones y eso va a ocasionar congestión pulmonar. Por tanto, aparece disnea. Y si tengo disnea más hipotensión, tengo peor pronóstico. Y obviamente la hipertensión pulmonar con el tiempo y las aguas. Para clasificar la insuficiencia mitral, tengo que medir cuánto de por ciento de la sangre vuelve del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Eso se llama fracción de regurgitación. ¿Sí? Eso es FR, fracción de regurgitación. Si es menos del 30%, es leve. Si es entre 30 y 50, es moderada. Y más del 50%, severa. Lo que les dije yo, el 50% de la sangre que entra a la aurícula izquierda, solamente le queda el otro 50% para ir a la aorta. En cambio, en la leve, el 30% se va a la aurícula y el 70% se va a ir al volumen sistólico. O sea que el paciente, por eso, entre leve y moderada, va a ser asintomático por mucho tiempo. Y lo que vemos generalmente es esto. La fiebre reumática del chiquitito entre los 5 o 7 años de edad y después evoluciona y recién tengo síntomas hasta los 40 años. Recién va a aparecer disnea y va a aparecer hipotensión arterial como tal. Y los síntomas de esta enfermedad, si bien pueden haber muchos en relación a insuficiencia cardíaca, pero la disnea, que hemos dicho, ¿se acuerdan? Que era producto de la hipertensión pulmonar además, es súper lentamente progresiva. Años sube de 1 grado a grado 2. Otros tantos años, 5 o 6 años, a grado 2, a grado 3. Hasta que aparece ortopnea, aparece la disnea paroxística nocturna y si sigue progresando, edema agudo de pulmón. Y estos edemas agudos de pulmón son difíciles de sacarlos, ¿okay? Pero aparece. Otro síntoma, fatiga. Estoy hablando de fatiga, estoy hablando de cansancio, ¿sí? Estoy hablando de debilidad. Estos pacientes tienen las dos cosas, tienen disnea y tienen fatiga. Y esta fatiga se debe, como está aquí, a la disminución del volumen minuto del corazón. Y el otro síntoma que hay que preguntar es nicturia, que es un signo de los síntomas que quieren de insuficiencia cardíaca derecha y de insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, disnea, fatiga y nicturia, domina el cuadro clínico de la insuficiencia mitral. Después que aparezca edema o insuficiencia cardíaca tardía, etcétera, es una cosa aparte. Otro comentario, que si este paciente tuviera ANGOR, o sea, dolor precordial de corazón, ¿no es cierto?, angina de pecho, no se debe a la insuficiencia mitral. Se debe a la cardiopatía isquémica, o sea que además tiene lesiones en sus arterias coronarias. ¿Ok? O sea, si era un paciente hipertenso al principio, tenía colesterol alto, triglicéridos, era sedentario, fumaba, era diabético con colesterol alto, lo más probable es que vaya a tener en algún momento y complica la vida del cuadro clínico, porque ya tengo un cuadro clínico es cardiopatía isquémica más un cuadro clínico de insuficiencia mitral. Y si hay que cambiarle la válvula a este paciente, también habrá que arreglarle durante la cirugía, habrá que hacerle un bypass aortocoronario para arreglar su isquemia. Ya vamos a ver cómo son los bypass. ¿Ok? Entonces se complica la cosa. Felizmente, en nuestro medio no aparece ANGOR en los pacientes porque tenemos poca prevalencia de infarto. Este detalle semiológico es el choque de la punta desplazado hacia abajo y a la izquierda. Es importante en la semiología porque obviamente cuando tienes un paciente cardíaco tienes que palpar a su corazón y ver dónde está la punta. A veces lo puede ver sin ningún problema, pero a veces en la palpación solamente se nota el choque de la punta. ¿Por qué es importante? Porque ahí donde está el choque de la punta hay que ir a auscultar si existe o no existe tercer ruido. ¿Okay? Ahí hay que ir a escuchar el tercer ruido a la izquierda. Y van a ver un poquito más adelante que el tercer ruido
siempre significa insuficiencia mitral severa. Hay que escuchar ahí un choque de la punta, por eso hay que ir a ver dónde está desplazado el corazón. ¿Ok? Otra cosa interesante es esto. Este corazón es súper esmerado, es hiperdinámico, tiene un movimiento sistólico y diastólico bien enérgicos, como apuraditos, ¿sí? Tiene una sístole apurada y una diástole apurada, una sístole apurada y una diástole apurada. Se lo nota así, bien hiperdinámico, que también se lo ve en el eco, ¿sí? Es una parte del diagnóstico ecocardiográfico de insuficiencia mitral. Se debe a ese aumento del volumen tanto en la sístole como en la diástole. ¿Okay? Después hay frémito, esto quiere decir que tiene un soplo intenso, por lo menos 3/6. Y después, si aparece insuficiencia cardíaca, síntomas de insuficiencia cardíaca. La auscultación, obviamente que hay que ser en el foco mitral. Vas a tener al principio un primer ruido normal y después este ruido, cuando se hace moderado y severo, va disminuyendo de intensidad. Después se acompaña de un soplo holosistólico en banda, ¿sí? Holosistólico. Hasta el segundo ruido. Y este segundo ruido ha aumentado de intensidad. ¿Por qué estará aumentado de intensidad cuando se lo escuche? Por la hipertensión pulmonar. Siempre hay que acordarse que el segundo ruido ha aumentado de intensidad es no más hipertensión pulmonar. Y lo que les decía yo, en todo paciente con insuficiencia mitral hay que ir a chusmear si tiene o no tiene tercer ruido. Y el tercer ruido significa que yo tengo una buena dilatación del ventrículo izquierdo, que tengo una buena hipertensión del ventrículo izquierdo y por tanto la insuficiencia cardíaca es grave. Entre leve, moderada y severa, cuando aparece tercero, es severa siempre. Otro detalle que hay que ver aquí es el siguiente. Cuando avanza un poquito más la enfermedad, este soplo se hace más intenso y cubre al segundo ruido y ya no se lo escucha. Aquí creo que hay un esquemita. Aquí, miren aquí en amarillo, tengo el primer ruido y el soplo se lo está comiendo al segundo ruido y ya no lo escucho. Este también es un signo de severidad. Y aquí sí va a aparecer el tercer ruido. Ahora, ejercitando, obviamente, el tono del segundo ruido no es el mismo que el tercer ruido. Tiene otro tonito, de otro estilo. ¿Sí? Y este soplo se lo escucha mejor con la membrana, les contaré. Con la membrana se escucha mejor que con la campana del estetoscopio, ¿ok? Por el tipo de vibración que tiene, más aguda. Ok, y después aparece el tercero. Entonces, a veces se confunde este como segundo, pero lo que pasa es que aquí hay un espacio, hay un silencio chiquitito. Entonces, ahí está la clave de la auscultación. En este fono tienen, aquí está el primer ruido, aquí está el soplo sistólico o lo sistólico, aquí está un segundo ruido aumentado de intensidad y aquí está el tercero. Bien fuerte el tercero. O sea que aquí el tercero es bien nítido, me olvidaba decirles. Bien nítido. Para aprender tercero es bueno tener una insuficiencia aórtica severa. Aquí sería también, miren, aquí tengo el primer ruido, el soplo holo, y aquí no, ya no escucho el segundo ruido. ¿Sí ves? El soplo lo sistólico se lo comió el segundo en este ejemplo, pero aquí no tengo tercero todavía. O sea, este sería una insuficiencia aórtica moderada de intensidad. Bueno, obvio, vamos a escuchar el soplo, ¿dónde? En el soplo, en el foco mitral, y aquí la irradiación es hacia la axila, pero no tan intensa como el paciente de estenosis mitral. La estenosis mitral se irradia nítidamente hacia la axila. Este también, pero no es que digan qué bruto como se ha irradiado. Donde sí se irradia es al mesocardio, al centro del corazón. Y esto nos hace confundir con otros soplos cercanos, sistólicos también. ¿Okay? Nos hace confundir un poco. Nos hace confundir con el soplo de insuficiencia aórtica e insuficiencia pulmonar, que vamos a ver más adelante. Y después, generalmente, no se irradia más abajo, como sucedía en la estenosis mitral. Hay que colocar el estetoscopio y hay que ir siguiendo la irradiación hasta que desaparece. Esa es la maña para seguir los otros.
Otra cosa interesante es el siguiente. Este soplo, ¿sí?, aumenta en dos circunstancias. Primero, cuando le dices al paciente que haga puño con las dos manos y haga fuerza. Fuerza mismo, constante. Entonces, aumenta la intensidad del soplo. Y el otro, cuando el paciente se pone de cuclillas. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia vascular periférica en contra de la fracción de eyección y entonces se intensifica el soplo. Esto es bien típico, les contaré. Las dos maniobras dan resultado. Es igual que usted estaría escuchando, digamos, un soplo así sistólico, y cuando le pongo de cuclillas comienzo a escuchar, el paciente se para y todavía disminuye. ¿Okay? Esa es una buena maña para este tipo de soplo. Y la otra es que va a disminuir este soplo de intensidad cuando el paciente esté de pie o haga la maniobra de Valsalva. Ya saben cómo se hace la maniobra de Valsalva, así que no vamos a repetir. ¿Ok? Especialmente la posición de pie. Y aquí también, si tenía un soplo de intensidad 3/6, cuando está de pie se pone 2/6. Esas maniobras se las hace. ¿Ok? Es parte de la semiología de encontrar las insuficiencias. Cuando encuentras un soplo holosistólico en foco mitral, haz esas maniobras y te ayuda en el diagnóstico, obviamente. Cuando pides una radiografía de tórax, obviamente depende dónde la agarres. Si es leve, moderado, severa, va a depender más que todo de la cardiomegalia, va a depender directamente del grado de insuficiencia mitral. Hay una relación directa. Si tengo una insuficiencia mitral leve, tengo una cardiomegalia leve. Si tengo, como este caso, una insuficiencia mitral severa, tengo pues una cardiomegalia grado 4. ¿Ok? Y en estas cardiomegalias, lo que se ve son algunos signos. Por ejemplo, miren, casi no tiene aquí aorta. El botón aórtico no está. Se han robado el botón. ¿Por qué no tiene botón aórtico? Porque la sangre no está llegando pues a la aorta, al callado de la aorta, no está llegando. Entonces, ¿por qué? Porque se está yendo a la aurícula izquierda, ¿no ve? La sangre, entonces no voy a tener aorta o no la voy a ver visible o va a ser muy hipoplásica. Después, siempre tengo una arteria pulmonar o está rectificada e inclusive convexa. Y después aquí tengo mi ventrículo izquierdo y aquí tengo mi cuarto arco. Este cuarto arco, ya saben que es por dilatación de la aurícula izquierda. Donde se ve más típico es en la estenosis mitral. Pero aquí también. Y este arco tan grande, nunca es aurícula derecha. Bueno, nunca es una manera de decirlo, ¿eh? Entonces, este es aurícula izquierda. O sea que su aurícula de este paciente debe ser así, 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 así. Así debe ser su aurícula. Más grande debe ser su aurícula. O sea, son megas aurículas. Ganan los concursos de mega aurículas cada año. ¿Sí? Entonces, esas partes hay que ver, ¿okay? De estos pacientes con sus alborotos de insuficiencia mitral. Aquí hay otra placa que no se ve muy bien el cuarto arco, pero miren, ¿ves? No hay aorta. La arteria pulmonar, inclusive un poquito cóncava aquí. Ahí comienza el cuarto arco, seguramente hasta aquí. Y aquí tengo el ventrículo izquierdo. Y miren, otra vez, tengo una imagen de crecimiento de aurícula izquierda. Pero claro, radiológicamente tú puedes decir que es aurícula derecha, no hay ningún problema. Y el otro ya, cuando la insuficiencia mitral es entre moderada y severa, yo comienzo a ver signos de insuficiencia cardíaca en la placa. ¿Ves? Aquí tengo redistribución arteriovenosa. Aquí creo que se está formando, aquí. Ahí se está formando una cisuritis. Kerley no tengo, pero también tengo signos de hipertensión pulmonar. Esta arteria pariliar, miren, es muy, muy grande.
Y aquí también, esta arteria pariliar es muy grande. Está hablando de hipertensión pulmonar. Siempre de hipertensión. O sea, esas son las radiografías de esta enfermedad. ¿Sí? Lo más importante es eso. Encontrar el cuarto arco y que no haya aorta. Es una de las partes. Aquí más o menos también igual. Muy bien. En el electro, ¿se acuerdan que el estenosis mitral cuando fibrilaba ya sabía que era una insuficiencia de estenosis mitral severa? Aquí no tanto. Puede existir ritmo sinusal o puede existir fibrilación. Si ya tienen fibrilación, el cuadro de disnea aumenta mucho más. Obvio, ¿no? Si los aurículos ya no están con la patada auricular y están fibrilando, los pacientes van a empeorar. Aquí sería un paciente con fibrilación. Aquí tengo ondas F de fibrilación. No hay onda P, no hay onda P, no hay onda P. Aquí parecería, pero no es onda P. ¿Sí? Y la otra maña interesante, indirecta, es que si la fibrilación auricular tiene así ondas F grandes, uno asume que tenga dilatación de la aurícula izquierda, indirectamente. Y este paciente viene, ya va a tener hipertroventrículo izquierdo, tiene zócalo positivo, y ya está por tener T negativa en B5, B6, que hemos dicho que era una cosa súper importante, que era sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Por otra parte, aquí tengo dos pacientes. Estos son 9 meses después de una cirugía. Aquí tengo antes de la cirugía. Todavía, miren, está con ritmo sinusal, felizmente. Eso es una buena cosa para su futuro. Pero aquí nomás ya tengo zócalo a lo bruto. Y otra cosa que se puede ver en este electro, que no hemos visto con ustedes, es que estas ondas TES, ¿sí? Tan altas y picuditas, ¿sí? Estas ondas, no son isquemias subendocárdicas. En este contexto clínico, es sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Sobrecarga diastólica, no sistólica. Este paciente tenía una sobrecarga diastólica salvaje. Estas ondas T son muy altas. Ok, después le operan y miren cómo ha variado. Mire, en B5 tenía no sé cuánto de R y aquí tengo ya más o menos decente. Y este electro sería renormal, casi normal, si no tuviera estas R's todavía altas en B3 y B4. Obviamente, todavía le queda un tanto de ventrículo izquierdo. Cuando tú llegas a tiempo a esta cirugía, que es difícil decidir cuándo, las cosas van muy bien, se compensan bastante bien estos pacientes, ¿okay? Se compensan muy bien. Pero miren, la evolución se puede seguir con el electro sin mucho lío. En la ecografía, una de las claves es esta, el ventrículo dilatado y lo que les dije yo, hiperactivo, ¿sí? Quiere apurarse, corriendo el ventrículo. Esa es una. Si hay engrosamiento mitral, piensas en fibromática. Y esto, obvio, ¿no? Que tenga una megaaurícula, como hemos visto en las radiografías, ¿no? ¿Has visto megaaurículas? Y con el Doppler, tú llegas aquí a saber si la regurgitación es leve o será moderada o ya será severa. ¿Okay? Eso ya se decide por el Doppler. Saber si es 30, 40, 43%, etcétera, es cuestión del Doppler. Y si tengo que operar a mi paciente, los cirujanos siempre nos piden un eco transesofágico porque les ayuda a ellos la decisión quirúrgica del paciente. Aquí tiene un ventrículo izquierdo muy dilatado, casi el triple de dilatado está desde aquí hasta aquí, es la diástole, y desde aquí hasta aquí es la sístole del paciente. Estas dos están, tanto en sístole como en diástole, están muy aumentados. ¿Okay? Y estas ondas, el septum interventricular, es muy hiperdinámica, ¿sí? Muy hiperdinámica. Por eso está tan elevada esta diástole y esta la sístole. Claro, eso se ve en movimiento. Y aquí, si pones el Doppler exactamente en la mitad, aquí está el Doppler, vas a medir la regurgitación.
Este es el área de regurgitación que mide el eco. Entonces, aquí hay aquí no se ven, pero hay unos puntitos que están indicando 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y vos sabes exactamente y me informas al cardiólogo qué tipo, o sea, en qué grado de regurgitación está tu paciente, tu paciente. Aquí tiene mejor vamos a ver este. Este es un ecodoppler a color y lo que están viendo aquí, el azul que aparece aquí es el soplo de insuficiencia. Y es muy fácil decidir, les cuento, porque si desde aquí hasta aquí estaría el soplo, hasta aquí estaría el azulito, diría, esto es leve. Si aparecería por aquí, diría que es moderado. Y si ustedes se fijan, el azul está inclusive hasta aquí, hasta la pared del ventrículo está apareciendo. ¿No ve? Aquí está el azul. Aquí está apareciendo azulito. Entonces, este eco es de una insuficiencia mitral severa. ¿Ok? El rojo es la sangre que está llegando al transductor, por eso la ve roja. Pero lo que vale en el ejemplo es el azulito. O sea, los que tienen eco tienen la gran ventaja de hacer el diagnóstico más rápido que nosotros de valvulopatías en general. Bueno, si tuviéramos eco 3D, entonces veríamos lateral la válvula, aquí está la aurícula izquierda, aquí está el ventrículo, y entonces sería mucho más fácil inclusive determinar si es moderada, severa o leve. Este es el soplo diastólico y este es el soplo sistólico. Este es el soplo, es la cantidad de sangre que está pasando del ventrículo izquierdo por la válvula insuficiente a la aurícula izquierda. Aquí debe ser más o menos moderada. Y esta otra imagen ya es la sangre de toda la aurícula que está pasando a lo bruto hacia el ventrículo izquierdo. Por eso que esta gran cantidad de sangre, porque esto es mucho, va a ir dilatando al ventrículo izquierdo. ¿Ok? O sea que se puede saber más bonito. Muy bien. El diagnóstico diferencial, aquí hay un error. Es estenosis pulmonar, no es insuficiencia mitral, por si acaso. Es estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque tiene soplo sistólico. Estenosis pulmonar, porque también tiene soplo sistólico. La comunicación interventricular, porque también tiene soplo sistólico. Esos son simplemente los tres diagnósticos más frecuentes. Soplos fisiológicos no tanto, porque los soplos fisiológicos son tan suaves y este es tan bruto de intensidad que no tiene sentido mucho. Esto es de verdad rarita, que no vale la pena verla. Y el tratamiento, como siempre, los tratamientos, entonces, profilaxis de fiebre reumática, si la etiología era fiebre reumática, y profilaxis de endocarditis infecciosa. No quiero que mi paciente se infecte su corazoncito. ¿Ok? Dieta hiposódica, es una cosa lógica, y hay que dar estas dos cositas. Diuréticos, aquí anda muy bien o furosemida o hidrocloro de ácida, y un vasodilatador. Y este vasodilatador tiene que ser una IECA de elección. Y la IECA de elección es el enalapril. Se puede dar 2.5, 2.5, pero en esto es un poco más, entre 5 y 10. Va a depender de la presión arterial, porque acuérdense que el IECA produce hipotensión, está contraindicado si un paciente es hipotenso. Porque cuando aparece esa hipotensión en el cuadro clínico, hay que tener más cuidado en la dosificación de IECA. Pero estos pacientes con estos dos no se imaginan cómo en unos 3-4 días van mejorando desde el momento que reciben estos dos medicamentos. Si están fibrilados, ahí recién le das digital. Esto es mejor olvidarse. Digital, pero no en ritmo sinusal otra vez. Solamente en la fibrilación auricular. Ahora bien, hay que anticoagular desde el momento que ya tienes una aurícula grandota, porque hay tendencia que se formen trombos en las orejuelas de la aurícula izquierda, y más aún si está fibrilado. Y después, obviamente, existen esquemas para saber
cómo vamos a tratar a los pacientes en su pronóstico en cuanto a la cirugía se refiere. No es fácil decidir cuándo, porque yo tendría que cambiar su válvula antes de llegar al deterioro del ventrículo izquierdo. Y no soy muy mago para saber cuándo. Entonces, sí, el eco me ayuda, la clínica me ayuda, que aparezca el tercero ya me está ayudando como para operarle, etcétera. Y voy reuniendo la clínica más la semiología, más el electro, lo que hemos visto, esa sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo, esa T alta y picuda, y la fracción de eyección de ese ventrículo. Con esos parámetros voy a decidir cuándo le opero. Y les vuelvo a repetir, no es que yo encuentre una insuficiencia mitral hoy día y lo opero ya. No, no, no. Cada valvulopatía tiene su tiempo quirúrgico. Cada valvulopatía. No hay que operar ni antes, ni hay que operar después. Hay problemas con el después y hay problemas con el de antes. Pero les vuelvo a repetir, cuando tú llegas en este paciente al tiempo preciso, recuperan muy bien, como hemos visto en ese electro, es el ejemplo de un paciente muy bien indicado su cambio quirúrgico y ha recuperado en 9 meses, está recuperando muchísimo. Y después vuelve a su situación normal, a trabajar como si nada, con todos los cuidados habidos y por haber. Y el otro detalle sería que si bien está indicado el cambio de válvula, ya sea biológica o mecánica, como hemos visto en la mitral, se puede utilizar estos anillos que se llaman la anuloplastía de Edwards, ¿sí? Que se colocan esta banda alrededor de la mitral y después se va suturando, 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 poquito a poco, y se ve cómo se va aplicando, se llama aplicatura, y se va arreglando la estructura de la mitral y queda perfecto. Aquí hay que tener mucho criterio y mucho experiencia en anuloplastía de Edwards, ¿sí? Hay estas que son separadas y estas que son unidas, pero igual se va suturando poco a poco y se va reconstruyendo la válvula y no le cambies la válvula. Es una opción. Y la otra, la que vimos, cambiar la válvula biológica o mitral, ya sea esta Edwards o Medtronic Hall, o la que hemos visto, la St. Jude, o una biológica, dependiendo para cada paciente. Y siempre había que tener un perrito en la cirugía de los traumatólogos para darle huesitos y seguramente un gato para dar el corazón del paciente trasplantado. ¿Okay? O sea, de esa manera se ve. Mañana espero que voy a hacer escuchar un soplo de insuficiencia mitral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿de qué depende el hecho de que existe una hipertensión o una hipotensión? La hipertensión es de cada persona. Hay personas que tienen hipertensión y otras que no tienen hipertensión. Así que va a depender de un asunto bien individual. ¿Ok? Primero. Segundo, la hipotensión va a depender del deterioro del ventrículo izquierdo. Mientras más deterioro tenga el ventrículo izquierdo, con esa compensación que les he dicho yo de dilatación e hipertrofia, entonces los pacientes se van a ir hipotensando poco a poco. Lo que pasa que cuando el ventrículo izquierdo en esta patología se distiende, no se distiende en forma uniforme. Si vos te imaginaras una pared de ladrillos, sería ideal que todos los ladrillos se comiencen a elongar o a hipertrofiar en una forma bien uniforme para que la pared siga siendo linda y hermosa de ladrillitos. No, aquí no. Hay sectores más largos y hay sectores menos largos de ladrillos, me estoy refiriendo, sectores de ladrillos más anchos y menos anchos. Y eso hace que la contracción ventricular no sea uniforme, ¿sí? No sea uniforme. Y esa desuniformidad de contracción, sectores que se contraen, sectores que no se contraen bien, hacen que también progresivamente el paciente entre en hipotensión, 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 y al final se hipotensan, ¿sí? Y ahí se acaba el lío. ¿Okay? Es mala noticia. Entonces,
Doctor, en este caso podríamos indicar que la hipotensión se produciría por una falla en la compensación y principalmente se podría producir en caso de que la persona tienda a tener hipertensión, llegaría a tener durante la mayor parte del cuadro clínico una hipertensión. Sí, hay pacientes que continúan con hipertensión cuando es grado 2, digamos, si tienen 160, 170 de presión arterial, con la enfermedad después vas a tener 140, pero yo ya sé que eso, si bien no le pongo el nombre de hipotensión, sé que el paciente se está hipotensando, ¿no es cierto? Si un paciente manejaba 160 y ahora tiene 135, 140, se está hipotensando. Sí, son alteraciones del mecanismo de compensación. Algo ya está fallando y los pacientes se van hipotensando. Por eso que en estos pacientes, cuando se van hipotensando, tienes que ir disminuyendo la cantidad de enalapril para no causarles realmente hipotensión. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 5 de la mañana, ¿no? A las 7 mejor. Y veríamos qué tema nos tocaría. Después está. Estenosis, insuficiencia aórtica. No, primero estenosis. Ya, veremos la estenosis. En orden haremos. Hemos visto estenosis mitral, insuficiencia mitral. Mañana vemos estenosis aórtica entonces. Listo. Ya les paso en este momento el link para mañana. Listo. Gracias, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias.